Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un tema más dentro del programa de la licenciatura de Derecho, en este caso en la materia de la unidad de aprendizaje de Derecho Romano con el tema de las obligaciones. Vamos a empezar a hablar entonces de las obligaciones. Empezamos con un concepto de ellas, que este es el vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir con una determinada conducta. Las obligaciones son derivadas, entonces lo vamos a entender, del derecho personal. Aquí recordemos que existe el derecho real, que es cuando hay una contraprestación, pero de una cosa, y en este caso es una obligación. En el derecho personal no estamos obligados más que a realizar una obligación. Estamos obligados a cumplir, a satisfacer una obligación. Este nexo jurídico entre los sujetos de la misma obligación, uno es acreedor, que tiene derechos a que el otro deudor realice determinada conducta. Dentro de los elementos de las obligaciones en el derecho romano están las obligaciones que son compuestas por dos elementos principalmente. Estos dos elementos los vamos a analizar primero a los sujetos. Los sujetos es el activo llamado acreedor, o quien debe de recibir la obligación, y el pasivo denominado deudor, quien debe de satisfacer la obligación, pagarla. Puede ser el pago un medio de obligación. El objeto es el otro elemento de la obligación, que está constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe de asumir en favor del acreedor. El objeto va a ser entonces la obligación misma. El objeto es como tal la obligación que satisface el deudor sobre el acreedor. El objeto en el derecho romano, como elemento sustancial, los romanos lo dividían en tres. Decían que debería de consistir en el dare, que es la transmisión de dominio de alguna cosa, es hacer al acreedor propietario de algo, es la transmisión de un dominio, le está dando en el dare decimos, ¿no? Le está dando la facilidad para que luego le dé una contraprestación. Y luego el facere. El facere consiste en un acto positivo, en un hacer. Aquí es cuando ya no solo se da, sino se hace. Y luego decían los romanos que está el prestare. El prestare es dar una prestación, es dar una prestación para hacer un cumplimiento de esta obligación. Las fuentes de las obligaciones son los hechos jurídicos de donde emanan. Por ejemplo, una deuda. ¿Sí? El hecho jurídico de donde emana la obligación del deudor con el acreedor es una deuda. Pueden ser derivadas del contrato. Un contrato, como sabemos, que puede ser un convenio firmado por dos personas donde se comprometen a realizar, por ejemplo, el pago de un dinero que se le debe una persona llamada deudor a otra llamada acreedor, y del delito se dice que es la segunda fuente de obligaciones. Es un hecho contrario al derecho que genera también una obligación. Entonces, en resumen, podemos decir que las fuentes de las obligaciones se bifurcan en dos. El primero como contrato, que es un acuerdo de voluntades civiles, y el segundo como un hecho contrario al derecho que también genera una obligación. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Decían los romanos que estas se pueden dar de las siguientes formas en el derecho romano. Por la simple muerte del deudor. En este caso todos sabemos que muchas veces se mueren las personas teniendo una deuda a veces enorme, pero las deudas también se traspasan, hoy sabemos que a través de los herederos. Sin embargo, decían los romanos, que es un cambio de la legislación actual a la vigente, decían los romanos que no eran, que si moría el deudor, ahí quedaba saldada la deuda, así fuera de muchísimo dinero. El mutuo consentimiento, que es cuando dos personas llegan al acuerdo. En el mutuo consentimiento, dos personas llegan a un acuerdo sobre la deuda y pueden decir, ¿sabes qué? Ya no me la pagues, o págamela hasta determinado tiempo y me liquidas, y es como se extingue esta obligación. Luego venía la pérdida de la cosa. Esta pudiera ser por caso fortuito. Imaginemos que tenemos la obligación de pagar sobre un bien inmueble que estamos ocupando,
mi acreedor es mi arrendador, yo como arrendatario soy quien debo de pagarle y se pierde la cosa porque llega el río y esa villa se perdía, ya no había tal obligación. Luego vienen dos elementos o dos formas de extinguir las obligaciones que ya no están presentes en la actualidad. Si bien sí tienen implicaciones en el derecho todavía personal, estas ya no están o no tienen el concepto que lo tuvieron cuando se aplicaba en el derecho romano. Una era la novación, que era la sustitución de una obligación por otra, es decir, a lo mejor ya no me debes tal dinero, pero ahora me debes tanto de otra cantidad, como una reestructuración, vamos a verlo hoy en día así, una reestructuración de una deuda. Ya no me debes esto, pero te nace esta nueva obligación, una novación, y ahora me debes tanto. Luego venía la confusión, que era un medio extintivo de las obligaciones, donde el acreedor a su vez es el deudor. En la confusión, como tal, era que el acreedor le debía el acreedor era deudor y el deudor era acreedor. Entonces los dos se debían, ambos se debían así sobre diferentes obligaciones, entonces se confundía cuál era el papel de cada uno y se decía que ahí se concluía la extinción de las obligaciones en virtud de que ambos se debían, ¿sí? Entonces la última es el pago. Yo creo que esta no requiere mucha explicación, simplemente cuando tenemos una deuda hoy en día asumimos que nosotros como deudores vamos y liquidamos con el acreedor. En la transmisión de las obligaciones, pues bueno, había dos, que era la cesión de créditos y la asunción de deudas. Había personas que podían transmitir esta obligación para que otra persona asumiera ese crédito, lo cedía y otra persona lo seguía pagando. Y también había la asunción de deudas, es decir, otro que por voluntad propia iba y pagaba o extinguía de alguna de estas maneras que ya les dije la obligación frente al acreedor. Este es el tema a grosso modo de las obligaciones, lo van a ver con mucho más detenimiento cuando vean derecho civil, específicamente derecho civil obligaciones. Es un tema muy amplio, es un tema complejo, hay jurisprudencia hoy en día sobre esto, pero como antecedente esto es lo que los romanos nos presentaron como obligaciones, su fundamento, su extinción y su forma de asumir. Si tienen alguna duda, me mandan un mensaje, por favor, y estoy a sus órdenes. Espero haya quedado entendible brevemente este tema y nos vemos la próxima.